Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, entonces vamos a continuar con las clases y estamos justo viendo el tema de nefropatía lúpica. Y bueno, estamos acá en la clase 3 de nefritis lúpica. ¿Sí o no? Sí, doctor, nos quedamos en esa diapositiva. Ya, entonces, lo que estamos viendo, a ver, para los que, bueno, están distraídos o los que no están conectados con la clase, es de que les había mencionado que existen dos clasificaciones de nefropatía lúpica, ¿no? Uno que es la estándar, la estándar, un papel, sería la estándar que es dado por la Organización Mundial de la Salud, y la otra, la que es mucho más completa, que les había mencionado, dada por por la Sociedad Internacional de Nefrología, en asociación con a ver un ratito. Con la Asociación Internacional de Patología Renal. Les había estado mencionando de que esta última clasificación es mucho más completa, es mucho más práctica y es mucho más detallada, ¿no? De tal manera que las características histopatológicas van a subclasificarse, inclusive en cada una de ellas, ¿no? Considerando varios aspectos, como es la actividad, la presencia de cronicidad, ¿no es cierto?, en cada una de ellas, ¿no? Y esto nos va a permitir, obviamente, planear el tratamiento y también plantear el pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la clase 3, que corresponde a la nefritis lúpica focal o glomerulonefritis lúpica focal, habíamos mencionado que la afectación de la población glomerular es menos del 50%, ¿no? Menos del 50%, ¿no? Va a evidenciarse depósitos inmunológicos significativos tanto en el subendotelio y a nivel del mesangio, ¿no es cierto? Y también se ve que hay lesiones activas, ¿no? Hay hipercelularidad mesangial, proliferación capilar, necrosis, asas de alambre y trombos hialinos, característico de la nefritis lúpica, ¿no? Y también podemos evidenciar ya, como les estoy mencionando, las lesiones crónicas, como la esclerosis, pues, global y segmentaria, ¿no? Entonces, casi todos los pacientes presentarán hematuria, en este caso, proteinuria, síndrome nefrótico y obviamente insuficiencia renal. Podrían ya inclusive, ¿no?, en este estadio. Y obviamente en este estadio todos los pacientes van a requerir tratamiento. Muy bien. El siguiente. En lo que significa la clase 4, que es la glomerulonefritis lúpica difusa, como su nombre indica, ¿no?, en este caso es mucho más extenso la afectación de los glomérulos. Se va a afectar más del 50% de toda la población glomerular, por eso es difuso, ¿no? Entonces acá vamos a ver depósitos inmunológicos significativos igualmente en el subendotelio y a nivel del mesangio, ¿no? Igualmente vamos a encontrar lesiones activas, lesiones crónicas. Como lesiones activas vamos a ver hipercelularidad, mesangia y proliferación capilar, necrosis. Las asas de alambre son bien característicos de la nefropatía lúpica, ¿no? Trombos hialinos, ¿no? Y como lesiones crónicas tenemos la glomerulosclerosis global y segmentaria. Entonces, casi todos los pacientes presentarán igualmente proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e insuficiencia renal,
¿no? En este estadio. O sea, de alguna forma ya acá, aparte de presentar esta sintomatología, podría ya, como el caso anterior en la 3 también, ya de alguna forma haber insuficiencia renal, ¿no? De algún grado ya. Claro, no será terminal, pero ya hay afectación de la función renal. Obviamente, como el anterior, van a requerir tratamiento. Definitivamente acá no hay nada que discutir. Siguiente. Entonces, la clase 5, que corresponde a la nefritis lúpica membranosa, acá básicamente vamos a encontrar, como en las primarias, ¿no? Un engrosamiento de la membrana basal. Vamos a evidenciar depósitos inmunológicos subepiteliales por inmunofluorescencia, ¿no? Ahora, si se acompaña de hipercelularidad endocapilar o depósitos inmunológicos subendoteliales, se agregan las clases 3 o 4, ¿no? A esta. El hallazgo clínico más habitual es la proteinuria de rango nefrótico. Acá sí, definitivamente, como habíamos visto también en las primarias, el cuadro característico es pues el síndrome nefrótico. Puede existir también hematuria, o sea, síndrome nefrítico, puede haber también, ¿no? Ahora, la función renal alterada, bueno, se puede dar, pero como habíamos mencionado en la primaria, es muy lento, muy de largo tiempo, ¿no? La afectación de la función renal. Ahora, si la proteinuria es muy alta o es más alta, el riesgo de llegar a insuficiencia renal el estadio 5 terminal es mayor, ¿no? A los pacientes con patrones mixtos, la 5 con el 3, o sea, glomerulosclerosis focal, o esta que es la membranosa con el 4, que es difuso, tienen peor pronóstico, ¿no? O sea, cuando esa afectación es mixta, ¿no? Y el tratamiento solo está indicado si la proteína es de este rango nefrótico. Ese es el tipo 5, entonces, de la clasificación según la Sociedad Internacional de Nefrología. Siguiente. Y finalmente, la clase 6 corresponde ya a la nefritis lúpica esclerosante. Acá definitivamente ya hay una lesión de una buena parte de la población glomerular, 90%, ¿no? De esclerosis vamos a encontrar niveles glomérulos, vamos a encontrar atrofia tubular y fibrosis, ¿no? No hay signos de actividad inmunológica. Se supone que acá ya definitivamente estamos hablando de esclerosis. Por eso es que no hay actividad como en los anteriores, en las anteriores clases, ¿no? Ahora, el tratamiento es el mismo que para la enfermedad renal crónica, ¿no? Ya, si es así, bueno, pues tenemos que prepararlo a estos pacientes para un tratamiento ya, digamos, de reemplazo, de sustitución renal. Había cuenta de que estamos con una lesión de mayor del 90% de la afectación, ¿no? Hay una disminución severa de la función renal con proteinuria y hematuria. Un ratito me voy a desconectar con ustedes, voy a contestar una llamada. Perdonen. Entonces, vamos a continuar, chicos, a ver. Entonces, les decía, pues, cuando hablamos de la clase 6, prácticamente con todas las características que acabamos de mencionar, estamos ya frente a un riñón ya con más del 90% de esclerosis. O sea, ya crónico y con una afectación
ya difusa, y desde el punto de vista de la función renal, prácticamente estaría en estadio terminal, ¿no? O estadio 5 de insuficiencia renal. O sea que estos pacientes definitivamente en esta situación van a requerir un tratamiento de reemplazo, de sustitución. Es decir, ¿no? Diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, ¿no? Listo, siguiente. Entonces, si uno se pregunta y dice, ¿cuáles son los porcentajes de presentación de las diferentes, digamos, de las diferentes clases, ¿no? Más o menos, sí, dentro de los 6, tenemos que en la clase 1 más o menos el 0.4 a 4% corresponde al estadio 1, clase 1, ¿no? Clase 2, 20 a 22%. Clase 3, 25 a 35%. Clase 4, mira, el 27 al 37%, ¿no? Entonces, acá, lo que tengo que mencionarles es de que nosotros, al menos en el país, en el Perú, se ha determinado en varios estudios que hemos llegado inclusive hasta el 45% de presentación de la clase 4, ¿no? O sea, la clase 4 es la que más frecuentemente nosotros podemos encontrar desde el punto de vista histopatológico, ¿no? Entonces, pero acá, bueno, esta es una estadística que aparece en el kidney, un poquito menos, ¿no? Y la clase 5 en 13 a 15% y la clase 6 0.7%. Es decir, agarran, ¿no? A una población de pacientes con lupus y le hacen biopsias, ¿no? Y encuentran, ¿no? estos porcentajes ¿no? de cada uno de ellos. Siguiente. Muy bien. La pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? En orden de presentación, en orden de frecuencia, ¿no? de los pacientes que tienen nefropatía lúpica? Fíjense, la proteinuria se presenta en el 100% de los pacientes. O sea, se supone proteinuria patológica, ¿no? Considerando que nosotros normalmente podemos eliminar proteínas. Esa es la proteína fisiológica, que se considera ¿hasta cuánto? Hasta 150 miligramos. Entonces, a partir de 150 es patológica y fíjense, todos los pacientes que tienen nefropatía lúpica van a tener proteinuria. El síndrome nefrótico, mira, síndrome nefrótico, una cosa es proteinuria, porque finalmente proteinuria es presencia de proteína en la orina, obviamente patológico, pero puede ser pues 500 miligramos, 800 miligramos, 300 miligramos, 2 gramos, 3 gramos, 4. Cuando es más de 3.5 gramos, estamos hablando de qué cosa, de síndrome nefrótico. Mira, ¿cuántos pacientes presentan síndrome nefrótico? 29 a 65% de los pacientes tienen síndrome nefrótico. Los cilindros granulares en un 30%, ¿ya? Los cilindros eritrocitarios en un 10%, ¿no? Hay hematuria microscópica en un 80%, fíjense, 80% de los pacientes que tienen nefropatía lúpica puede haber hematuria microscópica, o sea, solamente podríamos detectar a un análisis, un sedimento urinario, ¿no? Hematuria macroscópica es mínimo, o sea, pocos pacientes dicen, doctor, he visto orinar sangre, ¿no? He visto que mi orina estaba con sangre, o sea, que esté, pues, de color hematúrico, rojo, ¿no? Entonces, poquísimo, 1 a 2%. La función renal disminuida en un 40-80%, ¿no? Fíjense, en un 40-80% de los pacientes ya, de alguna forma, la función renal está disminuida. ¿Cómo lo medimos la función renal? Justamente con estos indicadores, ¿no? Con estos parámetros de urea creatinina, ¿no? Ahora, rápida disminución de la función renal en un 30%. Eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Hay pacientes lúpicos, de pronto, ¿no? La función renal abruptamente empieza a bajar, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de una rápidamente progresiva, porque no se olviden que la rápidamente progresiva también puede ser producida
producida por nefropatía lúpica, se acordarán, ¿no? Ahora, falla renal aguda o insuficiencia renal aguda en 1 a 2% puede presentarse. O sea, una cosa es hablar de función renal disminuida, ¿no? Y otra cosa es ya de insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora, por otro lado, la hipertensión arterial es un 15 a 50%. En un 15% hipercalemia. Y en un 60 a 80% va a haber anormalidades tubulares. Como hemos visto, en la mayoría de los tipos de nefropatía lúpica hay ya tubulopatías. Ustedes saben que los túbulos cumplen funciones muy importantes de regulación, ¿no? De absorción, secreción de agua, de electrolitos, el sodio, potasio, en fin, el calcio, el fósforo, todos. Entonces, si yo tengo ya alteración de la función tubular, vamos a encontrar una serie de anormalidades, ¿no? Este cuadrito es muy, muy importante para ver cómo vamos a encontrar prácticamente en un paciente lúpico, vamos a encontrar, ¿no?, una serie de elementos, tanto eritrocitarios, o sea, de células, como de sustancias químicas, ¿no? El paciente con nefropatía lúpica prácticamente podría presentar todos los elementos. A ver, por ejemplo, de células, ¿puede haber glóbulos rojos? Sí puede haber, o sea, eritrocituria, ¿no? O sea, hematuria. ¿Puede haber leucocitos? Puede haber leucocitos, ¿no? Puede haber leucocitos, puede haber eritrocitos, puede haber sustancias químicas como proteínas, ¿no? Sustancias orgánicas, inorgánicas como el sodio, el potasio, el calcio. Puede haber una serie de elementos como los cilindros, ¿no? Los cilindros, los cilindros hialinos, granulosos, los cilindros hemáticos, bueno, conformados por sangre. Puede haber cilindros leucocitarios, ¿no? Puede haber cilindros cilindros en fin, ¿no? Una serie de elementos. Cuando encuentras todos estos elementos, ¿no?, se llama sedimento telescopado. Sedimento telescopado, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos tener, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ya saben que es el sedimento telescopado, ¿no? ¿Y por qué se llama telescopado? Porque cuando, no sé, la verdad yo nunca he visto un telescopio en cielo azul, encuentras de todo, dice, ¿no? Por eso se llama sedimento telescopado, o sea, veo de todo en el sedimento. Células, sustancias químicas, proteínas, sustancias químicas orgánicas, inorgánicas. ¿Ya? Entonces, yo la verdad nunca he visto un telescopio. No sé si ustedes habrán visto, dice, se ve todo, pues, ¿no? Estrellas, yo me imagino una serie de elementos ahí, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo no podría testificar cómo es, pero bueno, es así. Es como cuando dicen, cuando uno escucha crépitos, ¿cómo que es? Como que uno estaría pisando nieve, ese sonido, así dice, ¿no? Con el sonido que produce el craraj, ¿no? Pero yo no, sí, cuando les pregunto, ¿y tú cuántas veces has pisado nieve o has caminado por la nieve? Nunca. Entonces, ¿cómo voy a comparar? Pues, ¿no? Entonces, es mejor comparar con cosas que uno conoce, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que este nombre sí es técnico. Sedimento telescopado, cuando encuentro de todo, ¿no? Como en la botica, en el sedimento urinario. Células, cilindros, sustancias químicas, orgánicas, inorgánicas. ¿Ya? Ese es el sedimento. Entonces, la pregunta es, ¿en un paciente con nefropatía lúpica puedo observar sedimento telescopado? Sí. ¿Ya? Sí. Siguiente. Bueno, en todo caso, la pregunta es, en cada una de estas clasificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que puedo encontrar más?
En otras palabras, ¿cómo puedo yo encontrar, o sea, qué cosa caracteriza más? ¿No? Entonces, en el tipo 2, que es la glomerulonefritis mesangial, acá vamos a encontrar más hematuria, fíjense, hematuria una cruz. ¿Ya? En el tipo 3 y 4, ¿no? Vamos a encontrar, cuando es proliferativa, hematuria, 2 cruces, proteinuria, 2 cruces, y también ya puedo encontrar insuficiencia renal, fíjense, ¿eh? En el 3 y 4. ¿Ok? A ver, pregunten si es que ustedes están, bueno, todavía con alguna duda. O sea, en el 3 y 4, en la clasificación 3 y 4, puedo ya encontrar insuficiencia. ¿Se acuerdan que les dije eso ahorita revisando? Ya puede la urea-creatinina estar elevándose. En el tipo 5, fundamentalmente hay proteinuria. 3 cruces, o sea, estamos hablando ya de un rango de tipo nefrótico. O sea, eso es lo que caracteriza más. Si yo les pregunto, ¿la nefropatía lúpica tipo 5 o la membranosa se caracteriza más por presentar síndrome nefrítico, nefrótico, hematuria, proteinuria, síndrome o insuficiencia renal terminal? La respuesta será síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico o proteinuria de 3 cruces. Cuando hablo de 3 cruces, estoy hablando ya de una proteinuria severa, grave. O sea, de rango nefrótico, se acordarán, los que están al corriente con lo que estamos haciendo las clases, sé que lo están entendiendo, ¿no? Cuando habla de proteinuria 2 cruces, estoy hablando con más de 500 miligramos hasta 3.5 gramos. O sea, esta evaluación de cruces es una evaluación cualitativa, que puedo extrapolar con cuantitativa, sí. Si yo digo una hematuria, una cruz, ¿qué estoy diciendo? Que es una hematuria leve. 2 cruces, hematuria moderada. 3 cruces, severa. Entonces la preguntita de Flora Neis me está diciendo, ¿y a cuánto yo considero hematuria una cruz? La repregunta es, ¿hasta cuánto es normal hematuria en la orina? ¿Hasta cuántas células por campo? Hasta 3 por campo. ¿Ya? De 3 a 10 se considera hematuria leve. De 10 a 30 se considera hematuria moderada, o sea, 2 cruces. Y más de 30 por campo de hematíes, o sea, de sangre, ¿no? Se considera severa, 3 cruces. Este cuadrito nos permite decir, de estos tipos, van más con nefrítico, nefrótico, hematuria, proteinuria, eso, ¿ya? Y cuando es tipo 6 de esclerosis, acá podemos encontrar proteinuria leve, moderada, o sea, ya en la terminal, ¿eh? Estamos hablando ya cuando el paciente está con 90% más de glomérulos ya totalmente esclerosados. ¿Pero qué caracteriza más acá? La insuficiencia renal. Es una insuficiencia renal grave. 3 cruces es grave o severo. ¿Correcto? Eso es lo que caracteriza más. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que podríamos, digamos, un poquito nosotros con este cuadrito dirigirnos un poquito más. ¿Con qué va más? Nefrótico, nefrítico, hematuria, proteinuria, etcétera, ¿no? Siguiente. Doctor, una pregunta. Una pregunta, a ver, vamos. Con la diapositiva anterior, no sé si podría retroceder el compañero. En el caso de como vemos en los tipos 3 y 4, dice que producen insuficiencia renal, pero solo una cruz. ¿Cuál sería la diferencia digamos, en la filtración glomerular para diferenciar de una cruz a 3 cruces como la del tipo 6? Esa es una buena pregunta. O sea, tú estás ya pensando, si hablo de insuficiencia renal, ¿no?
y sé que 100%, 100 mililitros por minuto, 100% de función renal, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de insuficiencia renal, ya 3 cruces, prácticamente estaría menos del 15%. ¿Ya? Y 2 cruces de insuficiencia renal entre 15 a 60%. ¿Me están entendiendo? Si ustedes lo extrapolan, a ver, tú mismo lo extrapolas, ¿ya? ¿De qué función, de qué rangos a rangos estoy hablando? ¿Ya? Repito, insuficiencia renal 3 cruces es ya terminal, o sea, menos de 15% de función renal. Son los que entran a diálisis, ¿no? Insuficiencia renal 2 cruces entre 15 a 60. Insuficiencia renal una sola cruz es más de 60%, o sea, 60 a 100. Al revés, una cruz es desde lo totalmente normal de 100 hasta 60. Cuando baja hasta 60, es una cruz. 2 cruces, 60, baja hasta 15. ¿No es cierto? O sea, 50 ml por minuto, 30, 25, 15. Insuficiencia renal terminal sería 3 cruces. ¿Está bien? A ver, ¿cuáles serían los estadios si hablamos de insuficiencia renal? De una cruz sería el 1 y el 2, doctor. Ajá, correcto. ¿Y 2 cruces? El 3A, el 3B y el 4, doctor. Correctísimo. ¿Y 3 cruces? El 5. 5. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, tú, ¿qué cosa estás extrapolando? Lo cuantitativo con lo cualitativo. O sea, lo cualitativo yo te voy a significar en cruces. ¿Ya? En cruces. ¿No es cierto? Y yo te digo, y eso, dígame, a ver, en cantidad, eso es lo que me estás diciendo. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso es lo que... a ver, ¿alguna pregunta más? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de síndrome nefrítico, les hice un repasito? Y nefrótico también un poco, que les hablé de proteinuria, les dije, podemos esto extrapolar en cruces, porque muchas veces, a ver, esto es el día a día, muchachos, ¿ah? Porque de pronto agarra un examen de laboratorio y viene y te dice, ay, caramba, mi vecino estudia medicina, quiero preguntarle, mira, acá me da miedo, y pone ahí proteína, una cruz, ¿no? ¿Qué cosa significa? Estoy asustado, te dice, ¿no? O proteinuria, 2 cruces. O te ponen glucosa, presencia de glucosa, ¿no? Entonces tú tienes que interpretar. Obviamente tú le dirás, señora, ¿no? Vecina, usted tiene proteinuria, 2 cruces, es moderado. O sea, también lo puedes decir leve, moderado, grave, ¿no? O leve, moderado, severo. Está moderadamente perdiendo proteínas. ¿Qué le dirías? Cuantifícalo, ¿sí o no? Junte su orina 24 horas y lleve a la laboratorio, vamos a ver cuánto es eso. Listo. Eso es lo que hacemos, ¿no? Muy bien. Ok, siguiente. Fíjense, acá tenemos todos los marcadores de lupus. Todo lo relacionado al lupus, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, 3 columnas, ¿no? Marcador por marcador, ¿no? Su incidencia, cuánto se presenta, ¿no? Y está asociado a qué, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos. Cuando baja el C13-4 y el CH50, o sea, el complemento 3, 4 y el CH50, la incidencia es variable. ¿Cuántos de mis pacientes lúpicos pueden presentar esto? Pero, ¿qué cosa te significa en un paciente lúpico que esté bajo el C13-4, CH50? Que está activo la enfermedad. A ver, todos, activo. Porque yo siempre, cuando estamos frente a un paciente lúpico, digo, ¿ay, está activo o no está? ¿Qué cosa estoy diciéndoles? Está en este momento, ¿no? ¿Incendiado o no?
Actividad significa que está en pleno proceso inflamatorio, ¿no? Por eso les digo, oye, esto hay que enfriar el tema. Ahorita está en plena actividad. Se ha reactivado, también decimos, cuando un paciente ya tiene diagnóstico, hoy se ha reactivado. ¿Se ha reactivado o no? ¿Hay criterios o no de actividad? ¿No? Claro que ustedes, ¿cómo se llama? Seguro que ya los que han leído, los que ya más o menos conocen ya, pero hay criterios de actividad según es la edad, ¿y se acuerdan? No sé si alguien, ¿no? Hay, pero suficiente con decir 3, 4, está disminuido, está activo esta enfermedad. ¿Ya? Ahora, el ANA, anticuerpo antinuclear, en mayor o más del 95% de los pacientes son positivos. O sea, tiene una buena sensibilidad. Por eso es que a un paciente que tiene lupus, yo tengo que pedirle ANA. Ahora, si es negativo el ANA teniendo lúpico, o en un paciente que hay sospecha de lupus, el diagnóstico es improbable. ¿Tan bueno? Porque a veces dice, o ¿es o no es lupus? Sí tiene criterios para lupus, mira, clínicamente, laboratoriamente, pero su ANA es negativo. El diagnóstico es improbable. ¿Correcto? ¿No? Ahora, el anti-DNA nativo. Este es el anti-DNA o ADN nativo, el DS. Fíjense, en el 75% de los lúpicos están positivos. Me permite diagnosticar para el lupus, y es específico para el lupus en un 75%. Y también me puede dar actividad o no. Cuando un paciente tiene lupus y está con lupus dormidito, está ok el paciente, tranquilo. Pero cuando empieza de nuevo el dolor articular, que ¿no? Que se empieza a hinchar los pies, empieza a orinar con espuma o sangre, oye, uno dice, oye, creo que se ha reactivado su lupus, ¿no? De nuevo está incendiando, de nuevo está prendiendo, ¿no? Entonces, también me permite ver si hay actividad o no. ¿Ya? Ese es el día a día, ¿no? Yo siempre a los alumnos les digo, oye, vayan a evaluar si esa paciente que tiene lupus está activa o no su cuadro, para poderle dar tratamiento. Le dice, doctor, no, en este momento tiene criterios de actividad. ¿Qué habrá pasado? Oye, se ha descompensado. Tiene una infección urinaria. Oye, cuidado, una infección yo no le voy a dar inmunosupresor, ¿no? Entonces, eso es importante. Por eso estos marcadores es muy bueno que ustedes interpreten. A la antihistona, 70%. Y sobre todo, más frecuente en lupus inducido por fármacos. Hay también lupus por fármacos. ¿Correcto? El anti-SM es un 25%, que es específico en lupus, bajísimo. El anti-RNP, 27%. ¿Qué es el anti-RNP? ¿Dónde está la delegada? Adriana. Digo, significa anti-RNP. ¿Está Adriana o no? Adriana, ¿estás? Doctor, sí, estoy aquí. No podía prender mi micro, perdón. Si siempre les pasa algo cuando quieren hablar, tienen que intervenir. Mi micro me botó el sistema, ese es el típico, ¿no? Ya, ¿qué es anti-RNP? 27% de los lúpicos es positivo. ¿Son anticuerpos contra antígenos nucleares, doctor? ¿Qué significa RNP? ¿Cómo se llama tu docente de nefrología que te enseña nefrología? El doctor Rubén Nieto, doctor. Ahí está, ¿eh? Ahí está, mira. ¿Qué más? Portocarrero, ¿no? ¿Ves? El anti-Rubén Nieto Portocarrero. Antirribonucleoproteína.
Es antirribonucleoproteínas, ¿ya? No se olviden de eso. Pero no es específico para lupus. Mira, ¿en qué aparece también? Enfermedades mixtas del tejido conjuntivo puede aparecer en cualquier otra enfermedad inmunológica. En la esclerodermia, o sea, no es 27%. El otro, el antirro. El antirro, mira, 30%. Déficit en lupus neonatal. El síndrome de Sjögren puede aparecer. O sea, no es específico. No me sirve mucho. Los que están arriba, eso sí, me sirven para hacer diagnóstico, para ver actividad. Mira, fíjense, 95%, 70%, eso sí, pues, ¿no? El antila, ¿no? 15%, para lupus neonatal, para Sjögren. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos marcadores me van a servir para diagnosticar y para ver actividad o no, ¿ya? Y para ver también que hay en otras enfermedades o en otros tipos, subtipos de lupus puede presentarse. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente. Ahora, si ustedes quieren, a ver, si tú tienes un paciente con nefropatía, lupus con nefropatía, ¿no? Lúpica. Y tú dices, a ver, ¿qué pasa si yo no le hago biopsia? Porque, a ver, ¿cómo yo puedo determinar si tiene tipo 3, tipo 2, tipo 4, tipo 5, tipo 6? ¿Haciendo biopsia o no? ¿Sí o no? Caracterizando, ¿no? Caracterizando, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista histopatológico. ¿Sí o no? A ver, dime si siquiera, Adriana. Sí, doctor. Biopsia tendría que hacer para ver si es el tipo 1, 2, el 3, el 4, el 5. A su vez, el 4, por ejemplo, puede ser el AC, el subtipo C. ¿Haciendo biopsia o no? ¿Qué pasa si ese paciente no le hago biopsia, no le voy a poder hacer biopsia, ¿no? No le voy a poder hacer biopsia, no se ha hecho. O tal vez tiene una contraindicación absoluta de hacerle biopsia. Por ejemplo, un monorreno y no hacer biopsia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo correlaciones diría, a ver, para mí es un tipo 3, o para mí es el tipo 4? Por ahí dirá Mayruth, no, para mí es tipo 5 ya. Con la clínica, nos podemos nosotros un poquito correlacionar con la clínica. Eso es lo que queríamos con este cuadrito. Bien interesante, fíjense, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 1, en la nefritis lúpica mesangial mínima, ¿qué cosa encontramos? Hoy la creatinina está normal. Las alteraciones en el sedimento urinario, no hay alteraciones. O casualidad puedes encontrar un poquito de hematuria, una cruz tal vez. O sea, prácticamente está todo normal. Entonces, si tienes una paciente lúpica o un paciente lúpico, oye, desde el punto de vista renal, le hago sus exámenes de sangre, de orina y todo normal. Entonces yo diría tipo 1. Para mí es tipo 1. Tipo 2, o sea, la nefritis lúpica proliferativa mesangial. La creatinina está normal, hay microhematuria casi, ¿eh? Proteinuria no nefrótica, o sea, no más de 3.5. Era una cruz, 2 cruces. ¿No es cierto? Ahora, si aparece síndrome nefrótico, hay que descartar podocitopatías. Eso sí, ¿no? Entonces, así, mira, podemos correlacionar. Tipo 3, por ejemplo, proteinuria, puede haber hematuria, ¿no es cierto? Puede haber síndrome nefrótico, puede haber hipertensión, aumento de creatinina. La progresión hacia la insuficiencia renal depende del porcentaje de glomérulos afectados. Puede evolucionar a tipo 4, obviamente. Y así, en el tipo 4, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? Que más o menos he dicho que es más o menos en nuestro medio 45% de salud. Entonces, igual, ¿no?
Vamos a encontrar hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico. Habíamos dicho también que ya puede haber insuficiencia renal, o sea, la úrica puede estar elevada, puede haber hipertensión arterial, en fin. O sea, con la clínica podemos nosotros ayudarnos sin hacer biopsia. Inclusive, antes de que le hagan, o antes de que salga, si le han hecho biopsia renal, tú puedes decir, para mí es una nefropatía lúpica de tipo 4. ¿Por qué? Porque tiene esto, ya. Si no, damos resultado, a ver, esperemos. O para mí es el tipo 3. O para mí es el tipo 4. Por ejemplo, el 5. Hemos dicho que se caracteriza más ¿por qué? Por presentar síndrome nefrótico severo. ¿Sí o no? Puede haber función renal normal, inclusive con hipertensión, pero lo más característico es síndrome nefrótico severo. Y el tipo 6, bueno, obviamente ya pues ese paciente está con función renal ya estadio 5, ¿no? ¿Qué cosa esperaría encontrar? Casi todos los glomérulos ya esclerosados. ¿Sí o no? Más del 90%. De cada 10 glomérulos, 9 están muertos, esclerosados. Eso encontraría. Entonces, yo puedo correlacionar. Fíjense, la clínica es tan importante. Con solo la clínica uno puede decir, hoy para mí, yo pienso, creo, esperemos al patólogo, su resultado correcto, pero yo a priori, para mí está. Eso es lo que este cuadrito nos permite más o menos caracterizar. ¿Ya? Siguiente. Doctor, una pregunta. Ahora, a ver, preguntas. A ver, está bien, muy bien, así tiene que preguntar, porque esa es la única forma de aclarar. En la clase 6, doctor, dice que el sedimento podría estar normal. ¿Por qué podría estar normal, doctor, si es que ya está tan dañado el riñón? Sedimento normal. Bueno, prácticamente como quiera que los glomérulos están secos, vamos a decir, están muertos, ya es inerte. Que elimine sangre, proteínas, ya nada, pues, o sea, está muerto. ¿No? Pero como también hemos revisado, puedes encontrar hematuria, pero no será pues como el tipo 3, 4, ¿no? Donde acá sí vas a ver hematuria, 2 cruces, síndrome nefrótico, proteínas, etc. El tipo 6 es mucho más funcional. Solamente te está diciendo ya la función renal está menos del 15% porque la mayoría, más del 90% de tus están muertos. Si están muertos son inertes, ya no eliminan ya hematíes, ya no eliminan proteínas. Eso. Pero sí puedes encontrar, de hecho que vas a encontrar, ¿no? Vas a encontrar. O sea, en cada uno de ellos, tú lo que tienes que hacer es, ¿qué es lo que más caracteriza? Por ejemplo, en el tipo 5, mira, acá te dicen función renal normal, con hipertensión, microhematuria, en general escasa actividad inmunológica, sí, eso es cierto. Pero que más me caracteriza en tipo 5 es pérdida de proteínas. ¿Se acuerdan de la glomerulonefritis membranosa? Exactamente es ese. La membranosa, les había dicho que es uno de los tipos histológicos que pierde gran cantidad de proteínas. Es un paciente que está hecho una bola porque pierde cantidad de proteínas, de tal manera que, pues, definitivamente como respuesta el paciente se hincha mucho. Eso es lo que más me voy a recordar, ¿no? Y en el tipo 6, ¿qué me voy a recordar de esto? La función renal ya está out, ya no hay eso más, ¿ya? En cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, vamos, sigamos avanzando. Ya, esto es importante. Estos son los índices de actividad. Cuando yo digo que el lupus en este paciente, obviamente que está haciendo nefropatía lúpica, ¿está activo o no está activo? Si tiene criterios de cronicidad o no. Porque, a ver, ¿qué te va a decir a ti? Oye, tú no, mándate, tienes que tratar de rescatar este riñón, ¿no? Oye, si no hay cronicidad, ¿vale la pena o no? Darle lo más que se pueda. Pero si tú ves que hay cronicidad, ya hay esclerosis o atrofia tubular, ¿va a dar la pena estar inmunosuprimiendo si ya está muerto este túbulo o este glomérulo? Entonces, esto nos permite ver
¿no? Estos índices, ¿ya? Entonces, a ver, a nivel de los glomérulos, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Como actividad. ¿Qué cosa encontraríamos? Porque mira, nosotros, a ver, ese tema también, a ver, concéntrese en los que voy a decirles. Si tú quieres evaluar actividad o no actividad en un paciente lúpico desde el punto de vista renal y en general, ¿no? Tú puedes decir, doctor, yo le puedo decir desde el punto de vista clínico si hay o no hay actividad. Ah, correcto. Desde el punto de vista laboratorial también le puedo decir si hay actividad o no. O sea, si este paciente está activo, su enfermedad, está en pleno incendio su enfermedad. Pero también le puedo decir desde el punto de vista histopatológico, ah, correcto. Esa es una respuesta espectacular. Si yo te digo, oye, a ver, dime si tiene o no tiene actividad, o se ha reactivado su enfermedad este paciente, ¿se ha reactivado o no? Entonces tú me vas a responder si eres un trome. Sí, doctor, le puedo decir, desde el punto de vista clínico, por ejemplo, si tiene dolores articulares, ha presentado de nuevo dolores articulares, se siente mal, ha empezado, clínicamente ha empezado a orinar con espuma, ¿no? Dice un sedimento, tiene hematuria, se siente mal el paciente, o clínicamente hay actividad lúpica. Laboratorio, el otro alumno nos va a quedar atrás, yo también le puedo decir este punto de este laboratorio. ¿Cómo qué? Doctor, su C3, C4 está bajo. Eso es índice de actividad. Ah, carambas. Y también el anti-DNA nativo se ha elevado. Está activo, doctor. Ah, carambas. Y otro vuestro compañero no se queda atrás. Dice, yo también le puedo decir que hay actividad de este punto de vista histopatológico. ¿Y cómo sabes que hay actividad de este punto de vista histopatológico? Porque la patóloga o el patólogo nos ha informado que tiene proliferación celular. Fíjense todos a la diapositiva. Hay necrosis fibrinoide, cariorexis, medias lunas celulares, trombocialina, asas de alambre, infiltrable. Eso para mí me está diciendo que está activo esta enfermedad. Ah, caramba. O sea, yo puedo decir si se ha reactivado o está activo la enfermedad. Clínicamente, sí. Laboratoriamente, sí. Histológicamente, también. ¿Se dan cuenta? Y a nivel túbulo intersticial vamos a encontrar infiltrados de células mononucleares. Ahora, índice de cronicidad, para decir si tiene o no cronicidad, a nivel de glomérulo, ¿qué vamos a encontrar? Esclerosis glomerular y medias lunas fibrosas. Y a nivel de túbulo interno, fibrosis intersticial y atrofia. Ese es índice de cronicidad. Entonces, eso también. Muchas veces, la biopsia renal en el paciente lúpico no solamente se hace para diagnosticar nefropatía lúpica y decir si es estadio 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino también para ver evolución. Y pero no, tú puedes hacer la biopsia, si le has hecho el año 2018 una biopsia a un lúpico para ver, ¿no? ¿Qué clase de nefropatía lúpica tiene hoy 2020? A mí me gustaría volverle a hacer una biopsia y ver, ¿no? ¿Avanzó o no avanzó desde el punto de vista histopatológico? Sí le puedes hacer. Entonces, todas las cosas tenemos que considerar, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento, fíjense, en el tipo 1 no requiere tratamiento, o sea, en el cambios mínimos, ¿se acuerdan? O mínimamente alterado, no requiere tratamiento. Tipo 2, que es la mesangial, ¿se acuerdan? Glomerulonefritis mesangial. Tipo 2, nefropatía lúpica. Tratamiento con corticoides solo si la proteinuria es más de 3 gramos. En el tipo 2 ya puede haber proteinurias más de 3 gramos, ¿no? En el tipo 3, que es la glomerulonefritis focal segmentaria, ¿se acuerdan? La que está afectada menos del 50%, el tratamiento inicial con corticoides más ciclofosfamida o más micofenolato hemofetil. Esta es una cuestión genérica, nada, lo que le estoy diciéndoles, ¿no? Porque yo lo puedo decir, a ver, en el tipo 4, ¿cómo sería tu tratamiento? En forma general, doctor, hay que dar una terapia de inducción, ¿no? Y una terapia de mantenimiento.
Lo que hace la terapia de inducción, ¿no? Los inmunosupresores disminuyen rápidamente la inflamación, apagas rápido el incendio. En el tipo 5, ¿qué hacemos? Cuando los pacientes con función renal están normal y proteinuria sin rango nefrótico, hay que darles solamente antiproteinúricos y antihipertensivos. En forma general. En el tipo 6, acá sí, no hay que dar los antiproteinúricos y antihipertensivos, de preferencia los IECAS, los BRAS, para mantener la función renal residual. Ahora, ¿qué estoy queriendo decir? Doctor, pero si ya está con menos del 15%. Así que esté con menos del 15%, estamos obligados a mantener lo poco que tiene. O sea, a preservar lo poco que tiene. Aquel paciente que está ya inclusive en diálisis, pero yo le mantengo lo poquito que le queda, el pronóstico es mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, este es en forma general el tratamiento en la nefropatía lúpica. ¿Ya? Ok, el siguiente. Mire, en lo que es este régimen de tratamientos, ¿no? Tenemos la escuela americana, ¿no? Y la escuela europea, que es el Eurolupus, inclusive lo llaman ellos. Y luego la ciclofosfamida, que es un tratamiento, digamos, base para lo que es la nefropatía lúpica, y el micofenolato meflotil, que últimamente ha salido con una alternativa muy, muy interesante, ¿no? Entonces, en cada uno de estos, la americana, ¿no? Por ejemplo, la ciclofosfamida se da mensualmente 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado, mensualmente por 6 meses. Esa es la americana, la NIH, ¿no? Y el Eurolupus, mira, fíjense la diferencia. Dan ciclofosfamida 500 miligramos, pero cada 2 semanas por 3 meses. O sea, en el primero, 6 meses mensualmente, en el otro, cada 15 días, pero solo 3 meses. ¿Ya? Y el otro es la ciclofosfamida de 1 a 1.5 miligramos por kilo día, máxima 250 miligramos por día, de 2 a 4 semanas. ¿No? El micofenolato mofetilo, como les decía, estas últimas décadas, o por lo menos esta última década, ha salido como una alternativa muy interesante para tratar la nefropatía lúpica. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? A ver, esto es una muestra de lo que se hace, ¿no?, en el mundo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? Si ustedes me preguntan, ¿y ustedes cómo tratan, doctor? El tipo 1 no se trata, el tipo 2, la mesangial, sí, ¿no? Corticoides, 1 miligramo por kilo de peso. ¿Ya? 1 miligramo por kilo de peso. El tipo 3 va a depender del tipo histológico. Y en el tipo 3, si ustedes retrocedemos y vemos a ver qué cosa, hay criterios de actividad y cronicidad, ¿no? Cuando tú tienes ya criterios de actividad y cronicidad, por ejemplo, ambas cosas, ya tú tienes que darle a pulsos. En el tipo 4 definitivamente los pulsos va a ir, y en el tipo 5 también. 6 se supone que ya no, pues para qué ya lo voy a estar pulsando, dándole inmunosupresores si el riñón está out, ¿no? Entonces acá el tratamiento más es más conservador. En el tipo 3, entonces, ya el tipo 3 severo, o sea, la nefritis lúpica 3 severo, el tipo 4 y 5, ¿cómo tratamos nosotros? Damos pulsos de metilprednisolona 1 gramo por día. Fíjate, en forma de pulsos. Por día, por 3 días. Y el cuarto día, ciclofosfamida. ¿Cuánto le damos? 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado, más o menos 750 miligramos. Para una persona que pesa 60 kilos, 60, 70 kilos. Entonces estamos 3 pulsos, ¿no? De metilprednisolona, y el cuarto
la rematamos con metilciclofosfamida. Y le continuamos. Esa es la terapia de inducción. O sea, es una bomba atómica, ¿no? Le damos inmunosupresión así fuertemente y luego le continuamos con corticoides, ¿no? Corticoides de 1 miligramo por kilo de peso. Y, ¿no? Damos, como la escuela americana, mensualmente ciclofosfamida, segundo, tercero, cuarto, quinto mes, sexto mes. Cada mes les repetimos. ¿Correcto? 6 meses. Y luego ya evaluamos, ¿no? Seguimos, no seguimos. Si le vamos a seguir, podemos darle cada 3 meses, trimestralmente. ¿No? Trimestralmente podemos darle. Hasta completar el año y medio. Vuestra pregunta es, ¿y cuándo utilizaría el esquema de Eurolupus cada 15 días? Cuando el cuadro es bastante severo. Habíamos dicho que en el estadio 2, inclusive 3, ya pueden empezar a alterar su función renal. Oye, cuidado, el riñón se te está yendo rápido. Entonces, ahí sí, los pulsos cada 15 días, por 3 meses, o sea, un poco más intenso. Ese es el esquema que nosotros manejamos acá en el Cusco. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso estaríamos acabando todo lo que es. Bueno, esto es lo que les había manifestado, es cuestión de que lo lean, pero más o menos les he dado el esquema general, ¿no? La fase de inducción y la fase de mantenimiento. Inducción significa pues, meterle una bomba, ¿no? Una bomba, y luego ya suave, ¿no? Ese es mantenimiento. Siguiente, ahí inclusive, a ver, sigan. Bueno, acá en cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Hay un alto porcentaje de recidivas. Ese es el tema. O sea, el paciente lúpico, ¿no? Su lupus está dormidito o está despierto. Cuando digo está despierto, está activo o sea reactivado. Entonces, ese es el fantasma del paciente lúpico. Cualquier situación de infección, cualquier situación de no cumplimiento con la terapia o cualquier ¿no? acontecimiento durante esa enfermedad, inmediatamente se reactiva. De nuevo, dolores articulares, que el paciente se empieza a hinchar, se siente mal, su presión se le eleva, le duele la cabeza. 40% de pacientes que logró respuesta completa recidiva 41 meses en promedio, ¿sí? Sí hay recidivas. El 63% de los pacientes que logró respuesta parcial recidió a los 11.5 meses más o menos. Entonces el fantasma siempre va a ser la recidiva. Siguiente. Bueno, acá hay algunos criterios de diagnóstico y clasificación de la enfermedad lúpica. Vamos a pasar esto. Siguiente. Ya, y otras terapias para lupus, tenemos el uso de la gamma globulina intravenosa, la plasmaféresis. También es interesante, ¿no? Seguramente ahora que vamos a presentar los casos clínicos, ya le he dicho a vuestra delegada, el segundo caso que se va a presentar va a ser nefropatía lúpica. En casos muy severos, por ejemplo, a ver, ¿en qué casos? Que de pronto esta lúpica empieza a presentar síndrome nefrótico severo, está hinchado como una bola, su urea creatinina se empieza a elevar terrible. Oye, este cuadro es muy, muy aparatoso, catastrófico. A ver, pulsen. ¿No? Apagar el incendio, bomberos y plasmaféresis. Hay que remover los anticuerpos, que limpiar de su sangre. Entonces la plasmaféresis está indicada en esos casos. El anti-CD20, el rituximab, es otra alternativa. Y así, ¿no? Tratamientos como la tolerización de las células beta, en fin, los anticuerpos monoclonales, inhibidor de factor necrosis tumoral, el trasplante autólogo, inclusive de células madres, son terapias que se están planteando hoy por hoy, ¿no? Como terapias emergentes para el lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Obviamente, lo que les he manifestado siempre, ¿no? Estamos hablando de nefropatías secundarias, de glomerulopatías secundarias. Mi intención de mí no es haber hablado sobre lupus. El lupus como tal, ustedes lo van a estudiar en el curso de reumatología y van
desde la etiología, etiopatogenia, en fin, la patogenia, la fisiopatología. No, lo que a mí nos interesa en este momento es cómo es de que una enfermedad como esta, que es una enfermedad sistémica, afecta el riñón. Y cuando afecta el riñón, prácticamente te da la pauta para que tú plantees tu tratamiento y plantees también tu pronóstico de vida. Paciente lúpica tiene afectación renal, es un paciente muy delicado, muy, con mucho riesgo, ¿no? Muy bien, eso es lo que quería entonces compartir con ustedes en relación a este tema, que dicho sea de paso, ¿no? Esta enfermedad cada vez más se está presentando o se presenta en la raza mestiza como el nuestro. Por eso yo digo, yo no sé, alguien, a ver, que me diga de los 40 y tantos alumnos, ¿alguien no ha visto una lúpica en su vida de estudiante? No creo, ¿eh? Yo sé que de alguna forma ustedes han llegado a ver pacientes lúpicos acá en el curso que ustedes hicieron, ¿no? ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, nos despedimos hasta el día. Doctor, sí, dime. tengo una pregunta, pero más bien con respecto a la exposición de los casos clínicos. Es que mi grupo es el primer grupo y quería preguntarle cómo es que más o menos va a ser la mecánica de la exposición. Bueno, a ver, primero tiene que ver el esquema de la exposición. El esquema de la exposición en general tiene que ser una presentación, digamos, resumida, ¿no? En el cual se tiene que hacer el proceso de la enfermedad de la presentación a través de la línea del tiempo. Yo tengo mi paciente el año 2010, tuvo tales situaciones, ¿no? Para el 2012, el esquema ese de la espina ¿no? Del pescado. Ese es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Entonces, en base a eso se va a discutir, ¿no? Esta presentación, el primer alumno hace eso, el segundo alumno lo que hace es una correlación clínico-laboratorial, ¿no? O sea, los exámenes auxiliares yo tengo que correlacionar con el tema de la presentación clínica, ¿no? El tercer alumno hace el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si es una nefropatía lúpica, seguramente voy a hacer un diagnóstico diferencial con una glomerulonefritis membranoproliferatoria primaria, por ejemplo, ¿no? ¿Qué datos a favor tengo para decir nefropatía lúpica y qué datos en contra tengo a favor de tal o cual, ¿no? Sí, y el diagnóstico final para el grupo. Nosotros como grupo pensamos que el diagnóstico final es esto, ¿no? Y hacer finalmente una revisión del diagnóstico. Si mi diagnóstico final es no sé, pues un Alpor, haré pues una revisión de últimas del síndrome de Alpor, ¿no? Con nefropatía. Más o menos esa es la tónica de presentación de los casos clínicos. Que dicho sea de paso, me lo tienen que ir pasándolo ya a cada grupo a mi correo para ir revisando y ver algunas cosas. Y eso también es calificado. Entonces, este sábado estamos acabando la nefropatía diabética y luego ya pasamos a la tercera parte final del desarrollo del curso, que viene a capítulos como la insuficiencia renal crónica, aguda y otros temas más complementarios, y luego empezamos con los casos clínicos. Los casos clínicos lo guardamos al final porque debemos tener ya argumentos, instrumentos por los cuales nosotros podamos hacer una discusión más íntegra, más completa. ¿Ya? Ese es más o menos el tema. Entonces, la presentación es en la línea del tiempo, no se olviden. Gracias, doctor. ¿Y esto cuándo le podemos pasar? Bueno, ya tienen que ir pasándome ya. Mejor todavía si lo hacen antes y vamos revisando, ¿no?
vamos revisando con cada uno de ustedes. Pero la discusión es al final del curso, porque se supone que todos estamos en las condiciones totales de poder discutir, ¿no? O sea, ya no, hoy acá pareciera que hay una tuberculosis, pero porque si, bueno, no hemos tocado ni siquiera este tema, el doctor no nos ha hablado mucho sobre esto, o sea, con qué argumento yo podría, ¿no? Por eso antes hacíamos en pleno desarrollo del curso y hablábamos de insuficiencia renal crónica, tal, pero hoy ni siquiera habíamos desarrollado el tema, ¿no? Entonces yo prefiero terminar todo y al final pues darle la estocada final con la discusión, que se hace mucho más interesante, ¿no? Eso ya les digo por experiencia, ¿no? Muy bien, ya chicos, entonces hasta el día sábado, pues, ¿sí? El día sábado vamos a reunirnos nuevamente para seguir con el curso. Muy bien, hasta el sábado. Chao. Gracias, doctor. Buenas tardes.